hablar de una especialidad es ya hacer tu estudio más específico. Y precisamente el psicoanálisis es un área de la psicología que pues requiere de atención y requiere pues sí requiere de bastante, miren, ahorita lo que viene de psicoanálisis va a romper muchos estigmas en nosotros porque estamos acostumbrados a utilizar términos diferentes. O sea, ¿cuáles son estos términos? Nosotros, por ejemplo, ¿ustedes en algún área de la salud han escuchado que el síntoma son algunas reacciones que tiene nuestro cuerpo para dar a entender que tienes una enfermedad, que estás enfermo, que hay algo que no es tan normal? Para el psicoanálisis la normalidad no existe. Ajá, el estar bien, el estar mal, para el psicoanálisis no existe. Aquí en psicoanálisis lo que no se dice no existe, lo que no se nombra no existe. Entonces, a lo que se refiere esta parte del psicoanálisis, que ya voy a entrar de lleno a ella porque sí nos vamos a llevar un rato en esta parte del psicoanálisis, quiero decirles que les compartí en estos días varias diapositivas. Ustedes van a tener en Classroom diapositivas, tanto de diapositivas que van a estar hechas desde Prezi hasta links de diapositivas que van a ayudar a mejorar este proceso de aprendizaje, ¿vale? Ok. ¿Qué viene a continuación con esta parte de el psicoanálisis? La verdad es que el psicoanálisis está súper interesante, es un tema, yo diría, súper rico, así lo voy a decir, con toda la extensión de la palabra, y no tiene nada de connotación ni sexosa, ni mucho menos. Está enriquecido el tema por un lenguaje, sobre todo, es como si estuviéramos hablando otro lenguaje. En psicoanálisis se le dice la maldad, no se llama maldad, se llama perversión. En psicoanálisis, cuando una persona tiene una experiencia que le marcó durante mucho tiempo, se llama trauma. En psicoanálisis, cuando tenemos una intención por cumplir, un instinto por cumplir, en psicoanálisis se le llama pulsión, se le llama deseo, y no tiene que ver con una cuestión sexual. Eso también lo quiero aclarar. Cuando estamos hablando de deseo en psicoanálisis, no estamos hablando de deseo sexual específicamente. El deseo es todo aquello que pretende cumplirse, que pretende llenarse con un objeto tal vez, o con alguna persona, o con alguna actividad, pero que siempre va a quedar como un rezago, o sea, que siempre va a quedar una parte que no vas a poder completar nunca. Nunca, porque el deseo va más allá de una cuestión instintiva y que no tiene que ver con sexo propiamente, pero va más allá, ¿no? ¿Con qué voy a empezar el día de hoy? Pues la perspectiva psicoanalítica. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente menciona el psicoanálisis y les ponen siempre en perspectiva a Sigmund Freud, pero no fue el único que llevó a psicoanálisis. Hay otros que llevaron psicoanálisis como Jung fue su alumno de Freud, ¿no? Lacan también es otro psicoanalista de los mejores que se han hablado en estos últimos tiempos. Freud pues era una persona que empezó siendo médico, y terminó siendo psicólogo con una tendencia psicoanalítica. Él es el padre del psicoanálisis, aunque él no lo considerara así. Su hija Ana Freud, pues obviamente sigue los pasos de su padre, pero le quita la connotación machista falocéntrica. ¿A qué nos referimos en psicoanálisis con falo? Falo en psicoanálisis tiene que ver prácticamente con esta parte de una cúspide, pero no tiene que ver con el pene físicamente. Es una representación, es como una, es una
representación de algo enorme, ¿no? El falo prácticamente. Entonces, vamos a empezar con las personalidades con algunas de las partes de la personalidad que da Sigmund Freud. Voy a ir explicándoles pausadamente también porque es bastante información. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con el psicoanálisis de Freud? Bueno, Freud enfoca sus estudios en el aparato psíquico, ¿no? Este es el aparato psíquico y también lo enfoca hablando precisamente de las edades psicosexuales, que es algo que también vamos a ver en lo posterior, ¿ok? ¿Qué pasa con Sigmund Freud? Pues él habla de la psiquis. La psiquis es esa parte no palpable de nosotros, esa parte que tiene que ver con nuestra formación, con nosotros, el quién eres, ¿no? En esta situación. El aparato psíquico se construye del ello, del superyo y del yo. Vamos a ir hablando de cada una de estas partes de la psiquis, el aparato psíquico que dice Sigmund Freud. Aquí les estoy mostrando el iceberg. ¿Qué pasa con este iceberg? El iceberg me ayuda a identificar cuál es la parte consciente, que son todas aquellas actividades, cosas o lenguaje que yo utilizo en tiempo real, ¿no? En tiempo real y sobre todo en situaciones donde estoy consciente, donde estoy hablando, donde lo estoy pensando y lo estoy manifestando en esas partes, ¿ok? Donde lo estoy manejando en el presente continuo, es a lo que se refiere, ¿no? También en esta parte del iceberg habla de la parte inconsciente. ¿A qué se refiere con esta parte inconsciente? El inconsciente tiene que ver precisamente con esas situaciones que yo tengo guardadas, pero que no las digo, ni siquiera a veces las identifico, porque están muy dentro de mi mente, muy dentro de mi cerebro, son recuerdos, son experiencias que incluso parte de mi cerebro, en un mecanismo de defensa, trata como de esconder estas partes porque no fueron trabajadas o porque posiblemente representan miedos, ¿no? En algunos casos, o me pone vulnerable, ¿no? Ante la parte social, ¿no? Ante la cuestión social. Entonces, si tú te das cuenta de la parte central del iceberg, que en un momento vamos a regresar, tenemos al yo, al super yo y al ello. El ello, chicos y chicas, tiene que ver con esta parte, el ello tiene que ver con los deseos y quiero aclarar esa parte del deseo, esa parte del instinto que quiero cubrir. Ajá, por ejemplo, el ello tiene que ver a lo mejor con una necesidad de comer, una necesidad de ir al baño o una necesidad de tomar agua, ¿no? Entonces, una necesidad de hablar, ¿no? De exteriorizar algo, ¿no? El ello tiene que ver con esa parte inconsciente que yo quiero aperturar, que yo a veces no me atrevo a decir, pero viene desde el fondo, ¿no? Desde muy dentro de nosotros. Entonces, el ello viene cargado de deseo, o sea, viene cargado de ese instinto de tratar de llevar, de llenar ese espacio. Y la parte del yo, la parte del super yo, pues está relacionada propiamente con esa parte donde tenemos el exterior. Esta parte del super yo son todas las reglas morales, son todas esas reglas que nos permiten funcionar en sociedad, pero que nos limitan, ¿no? Es esa parte limitante, ¿no? Esa parte que te dice, no, no puedes gritar en este momento porque hay una clase, ¿no? A lo mejor el ello es que yo quiero platicar algo que me pasó, pero estoy en clase, ¿no? Ahí entra el super yo. El super yo va a decir, a ver, no, cálmate, no puedes estar hablando porque la maestra te está explicando el aparato psíquico que utilizaba Freud para explicar la personalidad. Entonces, la parte consciente es la que ejerce, que es el yo. El yo es cuando tomas la decisión. El yo es el intermediario entre el ello y el super yo, prácticamente. El yo es quien toma las decisiones, ¿no? A ver, o sea, ok,
Ok, no puedo hablar porque la maestra me está explicando el aparato psíquico que utilizó Freud para describir la personalidad, pero puedo participar, a lo mejor no le cuento todo lo que quiero contarle, pero a lo mejor le aporto una información, a lo mejor le aporto una idea para que la Miss pues se sienta respaldada y sepa que la estoy escuchando o sepa que estoy entendiendo, ¿no? Entonces, o sea, me hago ver, ¿no? Me doy a entender, quiero apoyar, aportar. Vayan abriendo sus cámaras, por favor. Entonces, a lo que se refiere propiamente es a eso, ¿no? Esa parte donde vamos hablando. ¿Cómo van? ¿Le van entendiendo o no con las diapositivas? ¿Sí? ¿No estoy hablando sola? Den señales de vida. Ok, vámonos con la parte. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Todo bien? Que sí le vamos entendiendo, digo. Ah, ok, muchas Pero puede gracias. regresar así. Ahorita les voy a pasar las diapositivas. De hecho, se las voy a pasar. Se las voy a subir a clase, ¿vale? O creo que ya no, ahorita las subo. Espérenme tantito. Fíjense bien lo del ello. El ello existe desde el nacimiento. De hecho, el ello nos gobierna cuando estamos bien chiquitos. Del ello vienen las pulsiones. ¿Qué es una pulsión? Es una actitud, es una emoción también, es todo aquello que está cargado de una, en este caso, de una tendencia a vivir. Por ejemplo, el eros es una tendencia a vivir. El Thanos es una tendencia a veces a morir, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos lanzamos desde un paracaídas, ahí está funcionando también el ello, porque nos podemos morir de miedo del paracaídas, pero también tenemos esa pulsión, ¿no? Esa parte inconsciente que queremos sacar. ¿No? Es el principio del placer, o sea, darle placer, o sea, nos duele, pero es placentero, ¿no? O sea, es esa parte, la pulsión, el principio de placer. Requiere de la satisfacción inmediata, de la necesidad. O sea, cuando somos unos bebés, que es la etapa oral, que son las edades psicosexuales del ser humano, estamos impregnados del ello. O sea, la necesidad de llenar el hueco del estómago, de que queremos comer algo, de que queremos consumir agua, queremos hablar, o sea, estoy llenando la necesidad del ello, estoy dejando que el ello salga y no lo estoy regulando porque soy un bebé y todo empiezo a conocer de manera que empiezo después con la etapa, esa etapa oral donde me llevo toda la boca. Aunque luego hay unos que ya somos adolescentes y nos seguimos llevando toda la boca. Nada, no es cierto. Entonces, esa parte de la parte oral, la parte oral tiene que ver que quiero conocer todo con la boca. Por eso los bebés se llevan los objetos, sus dedos, sus cobijas, sus juguetes a la boca, porque en este caso la parte con la que conocen el mundo es la boca. Entonces, por eso es que los bebés llevan los alimentos a la boca. El super yo. ¿Qué es esa parte del super yo? El principio, en este caso del super yo, es el de la forma de la perfección, la forma correcta, lo que quiero proyectar a la banda que me está viendo, ¿no? Es esa parte llena de valores. Aparece a los 4 o 5 años de edad, super yo, que ya tiene que ver con el control de esfínteres, que es la etapa anal. Así le llaman, de las edades psicosexuales, en este caso, ¿no? De que menciona Freud. Aquí, pues de lo que se trata prácticamente es de ir ubicando el sexo opuesto de mis papás. Aquí ya voy tocando mi cuerpo. Aquí ya voy empezando a experimentar a lo mejor culpas, ¿no? Voy a experimentar culpas que van a estar relacionadas prácticamente con mis actos, ¿no? O sea, ya voy a empezar a experimentar esta parte del conocer el mundo, conocer a las personas que me rodean, pero en un sentido más,
más del saber cuál es el sí, cuál es el no, cómo la gente interpreta el sí, cómo la gente interpreta el no. Aquí los niños se empiezan a sentir identificados con los padres, ¿no? Con ambos padres en este caso. En el caso del super yo, así trabaja. El yo es la representación de la razón. Es quien se lleva el principio de realidad. ¿Por qué le llamamos el principio de realidad? Porque es el que funciona, el que concilia, o sea, el que dice, a ver, tengo hambre, pero ahorita no puedo comer porque estoy poniendo atención. El super yo dices, no, no puedes comer porque estás poniendo atención, ¿no? Estás en una clase, ¿no? Estás en la calle y por lo de COVID te puede dar COVID, no puedes comer, ¿no? Y entonces el yo trata de conciliar, ajá, o sea, dice, ok, tengo hambre, aquí no puedo comer, pero puedo dirigirme a un lugar cerrado y ahí puedo comer. Entonces, eso del yo es el conciliador, es quien media, regula tanto esa parte del principio el principio narcisista de cubrir la necesidad con el principio de la perfección de quedar bien socialmente, ¿ok? De esos valores, ¿no? Que tienes que venir cargando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer. Vamos a ver, esto que están viendo ustedes en pantalla es obviamente la relación entre el super yo, el ello y el yo. Ajá, es quien regula. Aquí habla ya de los mecanismos de defensa que vamos a ver en un futuro, porque ahorita no los voy a retomar. De todos modos, esta diapositiva se las voy a pasar, ¿vale? Ahorita en Classroom, para que no tengan pendiente. Me voy a auxiliar de otras diapositivas que tengo acá en esta parte del trabajo. Ahorita les voy a decir por qué. Esta parte de las diapositivas de acá me van a ayudar a complementar algo que es, ahorita que me vayan apareciendo. Ok, esto tiene que ver también con la parte del psicoanálisis. ¿Qué pasa en esta parte del psicoanálisis? Muy bien. Estas diapositivas son de Bolivia, las tomé de ahí, pero están muy interesantes y engloban todo esto. Esto del psicoanálisis habla mucho de la observación que se tiene hacia la mente humana. Trabaja de manera inconsciente. Se dice que cuando una persona está hablando, después de 10, 15 minutos que una persona está hablando, ya no está hablando el yo, sino ya está hablando la parte inconsciente, la parte del ello. Y que las personas las podemos conocer en base a su ello, en base a sus deseos, ¿no? Es a lo que se refiere propiamente. Esta teoría pues surge a raíz de que pues Sigmund Freud empieza a meter este método de terapia por plática, ¿vale? Aquí tú estás viendo este sillón donde tú normalmente identificas una terapia psicológica, pero de psicoanálisis con un sillón. ¿Esto por qué? Porque las personas empiezan a hablar, empiezan a palabrar, las personas se curan hablando, ¿no? Y es a lo que se refiere. ¿A qué vas a una terapia? Vas a hablar de las pulsiones, vas a hablar de los traumas, vas a hablar de los síntomas que tienes, ¿vale? Prácticamente se resuelven conflictos, las neurosis, que es a lo que le llama Sigmund Freud, ¿vale? Las neurosis. Freud él muere de cáncer en la mandíbula. Como yo les decía, era un médico neurólogo, era libre pensador austriaco y creador del psicoanálisis. Es el creador del psicoanálisis, obviamente, y es uno, porque son varios, hablando en esos términos del psicoanálisis, hablando de términos, es que él empieza a pedirle a las personas que hablen. O sea, donde aquí el analista no va a hablar, solamente va a escuchar y va a intervenir en algunas situaciones donde sienta que se están diciendo cosas, ¿no? Donde se están hablando de situaciones importantes. El sinónimo de psicoanálisis, pues, es la parte de la cura psicoanalítica, que es analizar lo que está pasando. Este tipo de terapias, chicos, duran de 1 año a 2 años, ¿eh? Y era lo que les estaba comentando.
se habla y se construye en 3 niveles, ¿no? Que era lo que les decía, la parte consciente, que es una parte donde tenemos recuerdos, pero están regidos por la realidad. O sea, podemos acceder a ellos, podemos tenerlos, podemos hablarlos y no hay problema, ¿no? La parte preconsciente es esa parte constituida por pensamientos, por recuerdos, por aprendizajes, pero podemos disponer de ellos de manera voluntaria, ¿no? Esto tiene que ver con relación a la parte del principio de perfección. La primera parte tópica que le llaman el inconsciente también son ideas reprimidas, o sea, son algunos recuerdos que por mecanismo de defensa tu cuerpo no los expresa o no los dice, los oculta. Es una parte oscura en la ventana de Johari, si tuviéramos que hablar así. ¿Ok? La parte de los instintos, aquí es a donde yo estaba comentándoles. El eros es el pulso de vida, o sea, ese deseo de vivir es a lo que se refiere esta parte del eros. Y no necesariamente tiene que ver con la vida sexual. Aquí dice que tiene que ver con la vida sexual, pero también tiene que ver con la preservación de la vida. Ajá. Este eros brota cuando estamos en peligro, por ejemplo, ¿no? Los instintos de Thanos habla precisamente de la deconstrucción. O sea, cuando yo aprendo algo y luego lo desaprendo o lo acomodo o lo modifico, estoy deconstruyendo. O sea, si yo te digo, oye, es que la palabra perverso tiene que ver con maldad y no con sexo. ¿Qué estás haciendo? Estás deconstruyendo. ¿Por qué estás deconstruyendo? Porque le estás cambiando el significado a la palabra. Tú podías tener en tu mentecita, en ti, pensar que la perversión era nada más una persona que estaba por ahí de chaqueto y todo. O sea, no es así la situación. Ahí estás deconstruyendo. La conducta agresiva, el sadismo, el masoquismo, el instinto de dominio, esa razón de poder, de querer ser más que los demás, la destrucción de otras personas, a veces también tiene que ver con la cuestión de Thanos. Cuando tenemos miedo, también sale esa parte de Thanos, ¿no? El destruir a lo mejor la vida, pero no la nuestra, sino la de otros. ¿Vale? Los principios opuestos de vida y muerte, amor y odio están incrustados obviamente en estas partes del psicoanálisis, ¿ok? En esta parte, por ejemplo, Thanos. Procesos fundamentales del psicoanálisis, pues hay una asociación libre, o sea, relacionas algo que te pasa con algo que compras o con un objeto. Ajá. Por ejemplo, yo les digo, cuando tienen una relación de pareja y se hacen dependientes, la persona amada deja de ser persona cuando te haces dependiente, cuando la necesitas. O sea, una cosa es quererla y otra cosa es necesitarla. Cuando tú necesitas a la persona o necesitas de ese mensaje de texto que te mandan todos los días en la mañana, que la verdad es un control y es dependencia emocional, cuando eso pasa, tú ya estás bajo una situación de dependencia propiamente, pero ya estás en una condición de necesidad. Entonces, esa persona deja de ser tu ser amado y se convierte en un objeto. ¿Por qué? Porque ese objeto llena un deseo tuyo, llena un deseo, satisface algo de ti. Entonces, ya no es una persona, ya se convierte en un objeto. Estás cosificando a tu pareja, ¿vale? Entonces, aguas con esa parte, ¿no? Se habla de la transferencia, de la contratransferencia. Eso tiene que ver por ejemplo, cuando los psicólogos te dicen, ya no te puedo atender. Por ejemplo, yo no podría darle consulta a alguno de ustedes porque se va a crear un fenómeno de transferencia o contratransferencia. ¿Por qué? Porque son mis alumnos, son mis chicos. Entonces, como yo ya tengo un vínculo académico con ustedes, no puedo darte terapia porque no voy a ser objetiva. Entonces, te voy a estar chiqueando y no te voy a decir lo que realmente está ocurriendo en tu proceso de desarrollo, ¿no? Esto del psicoanálisis lo que dice es que para el psicoanálisis es un error decir madurar. Madurar es de las frutas y las verduras.
Madurar en el psicoanálisis como tal no existe la palabra. Más bien en el psicoanálisis lo que se puede equivaler a madurar es cuando controlas los deseos. Ajá. Y se supone que conforme vas creciendo, vas controlando tus deseos, ¿ok? Esta es la segunda tópica, el yo, el ello, el yo y el super yo, que era lo que les estaba comentando, la parte que regula esta parte de nuestra personalidad. Los componentes de la personalidad, que ya los habíamos marcado, el ello, el yo, el super yo. Estas diapositivas ya las tienen en clase. Tienen el link ahí en comentarios, ¿vale? Para cualquier cuestión. Esto de lo que estamos hablando propiamente habla, por ejemplo, de un tópico de ansiedad. Cuando las personas tienen ansiedad, normalmente es un temor al futuro. Ajá, es gente cargada de futuro. O sea, todavía no pasan las cosas, pero la gente ya lo está antecediendo, ya quiere tener esta parte de, ¿cómo les diré? Está generándose historias previas a los hechos, ¿no? La ansiedad neurótica, pues obviamente también es una cuestión relacionada con esta parte del psicoanálisis, la ansiedad moral. Estas ya vienen siendo clasificaciones de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los vamos a ver en un futuro. Ahorita de momento no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque me falta todavía seguir definiendo más términos de la carga del psicoanálisis, ¿ok? Entonces, sí tengo que estar viendo como estas partes del psicoanálisis. Les dejé un video que habla sobre las edades psicosexuales del ser humano, ¿vale? De todos modos, ahí por favor vayan checándole en esa parte de las etapas psicosexuales de nosotros, ¿no? Aquí viene una reseña rapidísima de Sigmund Freud. Habla un poco desde su trabajo, en este caso, se los presenta como pues como una situación de investigación. Él habla de que estudia los sueños, las fantasías y los delirios, ¿no? ¿Por qué la gente fantasea? ¿Por qué la gente sueña? Hasta los sueños los interpretaba Freud, él interpretaba los sueños, pero esto pues va en función de tu inconsciente. Ajá, entonces él manejaba que el inconsciente pues obviamente iba a ser visto a través de la palabra, a través del habla, ¿no? Y por eso daba el proceso psicoterapéutico, ¿no? De cuando están hablando, se daba la transferencia y se daba el análisis. Ok, vamos a ver. Esto es a lo que se refiere con los antecedentes del psicoanálisis. Estos son algunas situaciones del psicoanálisis. Viene también de psicoanálisis lo de Lacan, ¿vale? Todos les van a hablar esto del ello, del yo y super yo, los mecanismos de defensa que tenemos según el eros, el instinto de vida, el thanatos, el instinto de muerte que todos tenemos, que ya les había comentado. La libido es la fuerza, la energía psíquica, es la energía de pulsión para realizar algo, dirigida a algún objeto o a algún propio, ¿no? Pero está dirigida obviamente por el yo. Obviamente viene cargado también en este caso de ello, pero lo dirige mucho el yo, ¿vale? Ok, desarrollo psicosexual, ese es al que yo quería entrar, que eso es algo que viene en el cuadernillo. La parte oral, la parte anal, la parte fálica, que viene, la parte oral es lo de los niños, lo que les mencionaba, ¿no? La edad donde los niños se llevan todo a la boca. La etapa anal es el control de los esfínteres y donde tocan algunas zonas erógenas. Van de los 12 a los 18 años a veces, en esa etapa anal, donde los hábitos de evacuación pues les dan placer. La etapa fálica en algunas ocasiones va de los 3 a los 6 años. En este caso tiene que ver con el síndrome de Edipo y el síndrome de Electra. Aquí voy a hacer una pausa. Híjole, me gustaría que se hiciera una pausa. Pero, a ver, no. Pero es que como que no pausa Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con la etapa anal o la etapa fálica? En este caso de la etapa fálica,
muchas veces ustedes van a identificar, por ejemplo, cuando les dicen, oye, es que tú como que todavía no tienes en psicoanálisis, chicos, voy a interrumpir tantito las diapositivas, les voy a decir por qué. En psicoanálisis se maneja mucho este término, es que Freud habla mucho de sexo, habla mucho del síndrome de Edipo y el síndrome de Electra. Ok, este síndrome de Edipo propiamente lo que indica es que una persona, unos niños chiquitos, por ejemplo, de 3 a 6 años, están enamorados, por ejemplo, este síndrome de Edipo se cumple cuando, por ejemplo, a lo mejor alguna niña está enamorada de su papá. Lo que se refiere no es un hecho, no es algo que se resuelve conforme a la edad. Cuando tú eres un adolescente, te desapegas, obviamente, de tus papás, que es a lo que se le llama también este proceso de castración. La castración en psicoanálisis de lo que habla es de un desapego, o sea, de que te vas a dar cuenta de que no puedes tener un ciclo idílico con tu papá o con tu mamá. El síndrome de Edipo se da cuando los niños están enamorados de su mamá, cuando hay un enamoramiento psíquico, que es a lo que me refiero, hay un enamoramiento porque la admiran, pero envidian al papá. O sea, si hay una pareja heterosexual, en este caso, porque este es el ejemplo de lo que yo estoy hablando, si hay una pareja heterosexual y tienes un niño, un chico, este chico va a estar enamorado de su mamá. Y en este caso las niñas, que es el síndrome de Electra, que casi es igual que el de Edipo, nada más que del lado contrario, las niñas se enamoran de su papá. Entonces se supone que la forma en la que tratan a las niñas, sus papás, es el tipo de sujeto que las niñas van a buscar cuando estén grandes. O sea, si tu papá es violento, tú vas a tener un patrón de comportamiento donde vas a aceptar que alguien te moleste, que alguien te lastime, porque fue incrustado y aprendido durante la infancia. Aprendiste que así se ama a las personas, con violencia. Si una mamá es muy sobreprotectora o es muy, o lo hacina o se aleja mucho del infante, esa es la forma en la que el chico busca a su pareja. Puede tener una pareja muy distante o puede tener una pareja muy sobreprotectora, pero eso también es violencia, porque los hace dependientes. Entonces, este síndrome de Edipo y Electra se resuelven en la adolescencia, se supone, porque todavía tenemos gente de 40 años que todavía están enamorados de su mamá, o sea, o de su papá. Hacen lo que los papás dicen y no son independientes. Incluso son casados o casadas, van y piden opinión a los papás de lo que van a resolver. Van y piden opiniones de los papás si van a comprar una casa, si van a comprar un auto o qué. O sea, son este tipo de personas que no deciden su situación personal de manera individual, sino que toman las opiniones de más y ya recogen esas opiniones y toman una decisión, pero no son lo suficientemente independientes. Algunos de estos síndromes evolucionan en otro que se llama el síndrome de Peter Pan o Peter Pan. En el caso de los chicos, son sujetos de 35 a 40 años que siguen jugando videojuegos. Son el típico chavorruco o señores que normalmente te vas a encontrar que sus amigos son chavitos. O sea, que sus amigos son la chaviza que va a tomar con chavos, que va al cine con chavos, que va a fiesta, pero con gente 10 o 20 años menores que ellos. Esto ya es una situación ya complicada porque su desarrollo psicosexual no se ha llevado a cabo de manera correcta. O sea, esta persona sigue apegada a sus papás y lo peor, siguen viviendo con los papás.
su mamá le sigue cocinando, su mamá le sigue lavando la ropa. O sea, no es una persona independiente, es una persona huevona, es una persona floja, es una persona que la verdad ha sido sometido a estas condiciones y no es una víctima para nada. Al contrario, se vuelve narcisista a veces con los padres porque cree que la gente está para servirle. Es el típico sujeto que ejerce violencia a veces sobre las demás personas. Es el bully, el que hace bullying sobre los demás. Es una persona sola y triste que tiene una coraza de violencia para que no le agredan, pero es una persona miedosa totalmente. En el inconsciente es una persona muy miedosa, es una persona que le teme a muchas cosas y a muchas situaciones y no sabe resolver cuestiones porque no tiene ni las habilidades ni la fortaleza ni tienen la parte esta educativa que nos dan los padres para seguir adelante sin ellos. Entonces, sí son gente dependiente, pero de los papás. A veces son dependientes de las parejas que consiguen. Son el típico sujeto que no trabaja, pero trabaja la esposa. Entonces, ese tipo de sujetos, las personas que somos dependientes, porque a mí me ha pasado, chicos, las personas que hemos sido dependientes o que nos creemos mujeres salvadoras, nosotros nos hacemos novias de ese tipo de patanes, de ese tipo de sujetos que no tienen así como una meta de vida, no tienen un proyecto de vida. Entonces, es gente que solamente nos arrastra al conformismo y no tenemos una mejor calidad de vida porque el sujeto no quiere y porque nosotras creemos que lo vamos a salvar. Cuando hay gente, habemos compañeras que andamos con adictos, con sujetos que tienen a lo mejor una adicción, es una pérdida de tiempo porque nunca lo vas a salvar. Nunca va a salir de la adicción porque lo tiene que hacer por sí mismo, no por ti. Nunca lo va a hacer por ti. Si no lo hace por él, mucho menos lo va a hacer por ti. ¿Vale? Nos queda un minuto, chicos. Vamos a renovar la clase, por favor, y seguimos viendo esta parte de las edades psicosexuales de Freud. ¿Vale? Review, por favor.